Evangelio de hoy. Domingo, 9 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 2, versículo 13 al 22. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no vengan escándalos. Pero ay de aquel por quien vienen. Sería mejor para el que se le colgara al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor respondió: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, se nos presenta un pasaje fundamental para entender tanto la misión de Jesús como su relación con las instituciones religiosas de su tiempo. Este episodio se desarrolla en el contexto de la celebración de la Pascua judía, una fiesta que congregaba a miles de peregrinos en Jerusalén, quienes acudían al templo para ofrecer sacrificios y cumplir con las leyes religiosas de la época. En este escenario, Jesús realiza una acción sorprendente y radical. Expulsa a los mercaderes y cambistas del templo, en un gesto que parece romper con la tradicional reverencia hacia el lugar sagrado. Este acto de purificación del templo no es solo una acción simbólica, sino una manifestación de la autoridad divina de Jesús y un anuncio de una nueva comprensión de la relación entre Dios y su pueblo. A través de este acto, Jesús desafía las prácticas corruptas que habían invadido el templo, un espacio que debía ser un lugar de oración y encuentro con Dios, pero que se había convertido en un centro de comercio y explotación. Pero más allá de la indignación ante el abuso de la casa de Dios, este evento también pone en evidencia la misión mesiánica de Jesús, que no solo busca restaurar el orden físico, sino también inaugurar una nueva era espiritual, en la que la presencia de Dios ya no se limita a un edificio, sino que se ofrece a la humanidad en una nueva forma, a través de Jesucristo mismo. El templo como lugar de encuentro con Dios. El templo de Jerusalén había sido el centro religioso más importante para los judíos. Era considerado la morada de la presencia divina, el lugar en el que Dios se manifestaba de manera especial. Los sacrificios, las oraciones y las festividades giraban en torno a este lugar. Y la adoración de Dios debía realizarse de acuerdo con una serie de normas estrictas. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que debía ser un lugar santo de adoración y encuentro con Dios se había corrompido. Los mercaderes y cambistas que se habían instalado en el templo no solo alteraban la santidad de ese espacio, sino que aprovechaban la necesidad de los peregrinos para lucrarse, creando un ambiente de corrupción y deshonestidad en un lugar que debía reflejar la pureza y la santidad
De la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Jesús llega al templo y ve este escenario, se llena de indignación y de un santo celo por la casa de su padre. Con firmeza, expulsa a los mercaderes y voltea las mesas de los cambistas, diciendo que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Este gesto es una llamada de atención a los líderes religiosos y a toda la sociedad judía de la época. El templo no es un lugar de comercio, sino un lugar de oración, y debe ser respetado como tal. Este acto de purificación no solo denuncia una práctica que desvirtúa la adoración, sino que también representa un nuevo enfoque de lo que es la verdadera adoración a Dios. La indignación de Jesús, un acto de justicia y purificación. La indignación de Jesús no debe verse como un arranque de ira descontrolada, sino como un acto de justicia divina. Jesús, al ser el Hijo de Dios, tenía la autoridad para purificar el templo y restaurar su propósito original. Al expulsar a los mercaderes y cambiar la dinámica en el lugar, Jesús no solo está limpiando físicamente el templo, sino también simbolizando la necesidad de purificación espiritual. La casa de Dios debe ser un lugar de encuentro, de oración, de escucha de la palabra, de arrepentimiento y de reconciliación, y no un espacio donde se lleven a cabo actividades que desvirtúan el propósito divino. La furia de Jesús ante la corrupción del templo refleja la gravedad del pecado y la injusticia. La casa de oración se había transformado en un centro de comercio, donde los pobres y los necesitados, que no podían pagar por los sacrificios, se veían explotados por el sistema establecido. Jesús, al actuar de esta manera, muestra que la justicia y la pureza del templo son más importantes que los intereses materiales y económicos. Esta acción es una llamada de atención para todos los tiempos. Dios no está interesado en rituales vacíos, ni en prácticas religiosas que se desentienden del verdadero propósito de la adoración, que es la relación auténtica con Él. Este acto también tiene una dimensión profética, ya que Jesús está anunciando la transformación que vendrá con su misión, la adoración a Dios. A partir de ese momento, ya no dependerá de un lugar físico específico, sino de una relación personal con Él, que se establece a través de la fe en Jesucristo. La respuesta de los judíos, la demanda de un signo. Después de este acto sorprendente y desafiante, los líderes religiosos exigen a Jesús un signo que justifique su acción. ¿Qué señal nos das para hacer esto?, le preguntan. Están buscando una justificación externa, un milagro visible, un poder tangible que valide lo que acaba de hacer Jesús. Pero Jesús, en lugar de darles una respuesta clara, les habla de su propia muerte y resurrección. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Con estas palabras, Jesús está anunciando algo mucho más grande y profundo que lo que ellos podían comprender en ese momento. Este signo que Jesús les da no es un milagro temporal o una señal de poder como ellos esperaban, sino la revelación de su propia persona y misión. Jesús les habla del templo que será destruido y resucitará al tercer día.
refiriéndose a su propio cuerpo, que será crucificado y resucitará en 3 días. Este es un acto de revelación profunda. Jesús está indicando que Él es el verdadero templo de Dios. El lugar donde los seres humanos pueden encontrarse con la presencia divina. No a través de un edificio físico, sino a través de su muerte y resurrección. Este anuncio de la resurrección es central para la comprensión cristiana del culto y la adoración a Dios. A partir de la resurrección de Jesús, se revela que la verdadera presencia de Dios no se limita a un edificio o a un lugar físico, sino que se extiende a todas partes, a través de la persona de Cristo, quien, mediante su sacrificio en la cruz, ha abierto el camino para que todos los hombres tengan acceso a la presencia de Dios. La resurrección de Jesús es la señal definitiva de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que su sacrificio es la nueva manera de acercarse a Dios. La reconstrucción del templo, un nuevo entendimiento de la presencia de Dios. Jesús, al hablar de la destrucción y resurrección del templo, está indicando un cambio radical en la manera en que la humanidad se relaciona con Dios. El templo físico de Jerusalén será destruido, pero a través de su muerte y resurrección, Jesús inaugurará una nueva forma de adoración. Una adoración que no depende de un lugar sagrado, sino de una relación personal con Él. Este nuevo templo es el propio cuerpo de Cristo. Y es a través de él que los seres humanos pueden acercarse verdaderamente a Dios. La antigua adoración centrada en el templo físico ya no será necesaria, porque el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección abren el acceso directo al Padre. A partir de este momento, la presencia de Dios no se limitará a un espacio específico en Jerusalén, sino que se hará presente en la vida de todos aquellos que creen en Jesús y lo reciben como el verdadero templo de Dios. La fe de los discípulos después de la resurrección. El pasaje concluye diciendo que los discípulos, al recordar este acontecimiento, después de la resurrección de Jesús, comprendieron que él había hablado del templo de su cuerpo. Esto refleja el proceso de comprensión que los discípulos vivieron a lo largo de su caminata con Jesús. En el momento en que Jesús purificó el templo, ellos no entendieron completamente lo que estaba sucediendo. Pero después de la resurrección, recordaron sus palabras y comprendieron que todo lo que Jesús había hecho tenía un propósito mucho más profundo de lo que podían imaginar en ese momento. Este recordatorio de los discípulos es esencial para los creyentes de todos los tiempos. Solo a la luz de la resurrección podemos comprender completamente el significado de los actos de Jesús. La destrucción del templo y su resurrección no solo confirman su identidad como el Hijo de Dios, sino que también nos abren un nuevo camino de adoración y acceso a la presencia de Dios. Ya no a través de un edificio, sino a través de Jesucristo, quien es el templo viviente. La purificación del templo y la nueva adoración en Cristo. Este pasaje nos lleva a una reflexión profunda sobre lo que significa la verdadera adoración y el acceso a la presencia de Dios. La purificación del templo por parte de Jesús es un acto profético que anuncia la superación
del antiguo sistema de sacrificios y de adoración centrado en el Templo de Jerusalén. Jesús, con su sacrificio y resurrección, inaugura una nueva forma de acercarse a Dios. Una relación directa y personal a través de Él. El templo ya no es un edificio, sino la persona de Cristo. Y en Él, toda la humanidad tiene acceso al Padre. Este mensaje es central para la comprensión cristiana de la fe, ya que nos invita a dejar atrás las formas externas de religiosidad vacía y a buscar una relación auténtica y transformadora con Dios, centrada en la persona de Jesucristo. El templo como cuerpo de Cristo, el acceso directo a Dios. El acto de Jesús al purificar el templo y su enseñanza posterior acerca de la destrucción y resurrección del templo ofrece una visión radicalmente nueva de lo que significa estar cerca de Dios. En el antiguo Israel, la adoración y el acceso a la presencia divina estaban estrictamente vinculados a un lugar. El templo en Jerusalén. Los sacrificios se ofrecían allí. Y los sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. Sin embargo, al purificar el templo y, especialmente, al referirse a su cuerpo como el nuevo templo, Jesús desmantela la noción de que el acceso a Dios depende de un edificio o de ritos rituales. Con su sacrificio en la cruz y su resurrección, Jesús inaugura una nueva manera de acceder a la presencia divina, que no está confinada a un solo lugar, sino que se extiende a todas las personas. El Templo de Jerusalén, como lugar físico y sagrado, pierde su centralidad y el verdadero lugar de encuentro con Dios se convierte en Cristo mismo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y a través de Él, todos los creyentes tienen acceso directo al Padre. No es necesario ir a Jerusalén ni realizar sacrificios de animales para ser reconciliados con Dios. Ahora, a través de Jesucristo, podemos acercarnos a Él con un corazón arrepentido y humilde, con la seguridad de que nuestro encuentro con Dios será verdadero y transformador. Este enfoque redefine la adoración en el cristianismo, alejándola de la mera observancia de rituales religiosos y acercándola a una relación vivencial con Cristo. La nueva adoración no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. La muerte y resurrección de Jesús son el sacrificio definitivo que reconcilia al ser humano con Dios. Y en él encontramos la verdadera presencia divina. En este contexto, cada cristiano es invitado a vivir en la presencia de Dios de manera constante, llevando a cabo una adoración en espíritu y en verdad, no limitada por un espacio físico, sino que se realiza en lo más profundo de nuestro ser, guiados por la fe y la gracia divina. El templo purificado, un llamado a la purificación personal. El hecho de que Jesús expulse a los mercaderes y cambie las mesas de los cambistas no solo tiene implicaciones para el templo de Jerusalén, sino también para cada uno de nosotros como templos de Dios. La carta a los Corintios nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, lo que implica que nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben estar alineados con la voluntad de Dios. Así como Jesús purificó el templo, también nos llama
a purificar nuestro ser interior, a despojarnos de todo lo que impide una relación auténtica con Él y a vivir con la disposición de hacer de nuestro cuerpo un lugar santo y consagrado a Dios. El acto de purificación del templo también nos desafía a cuestionar aquellas áreas de nuestra vida en las que hemos permitido que el mundo, los intereses materiales o las preocupaciones mundanas se infiltren y nos alejen del propósito divino. Los mercaderes y cambistas representaban una distorsión de lo que el templo debía ser. Un lugar de oración y de encuentro con Dios. De manera similar, en nuestra vida espiritual, podemos permitir que las distracciones y las preocupaciones se conviertan en mercaderes que invaden nuestro corazón, alejándonos de la verdadera adoración y de una relación profunda con Dios. Jesús, al expulsar a los mercaderes, también nos invita a expulsar aquellas actitudes, hábitos o pensamientos que nos impiden vivir plenamente nuestra fe. Nos llama a una purificación constante de nuestro ser interior, a hacer de nuestra vida un lugar adecuado para la acción del Espíritu Santo. La purificación no es un acto de condena, sino un acto de amor y de restauración, ya que Dios desea que vivamos en libertad, en paz y en comunión con Él. Al seguir este llamado, estamos permitiendo que Jesús sea el Señor de nuestro corazón, expulsando todo lo que no le pertenece y permitiendo que Él reine en cada área de nuestra vida. El poder de la resurrección y la restauración del templo. La respuesta de Jesús a los líderes religiosos acerca de la destrucción del templo y su posterior resurrección ofrece una visión que va más allá de lo inmediato. Cuando Jesús habla de la destrucción y resurrección del templo, está revelando el misterio de su pasión y resurrección. La destrucción del templo se refiere a su muerte en la cruz. Un acto doloroso y aparentemente derrotista. Pero esa destrucción será seguida por la gloriosa resurrección. Un evento que cambiará el curso de la historia humana. Así, Jesús está anunciando que su muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva era de salvación y redención. Este anuncio tiene implicaciones profundas para la fe cristiana. La resurrección de Jesús no es solo un milagro aislado, sino el acontecimiento que da sentido a toda la vida cristiana. Es a través de la resurrección que Cristo vence al pecado y a la muerte. Y a través de él, todos los creyentes son llamados a una nueva vida. La resurrección no solo marca la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal, sino que también inaugura el reino de Dios de una manera nueva, accesible a todos los que creen en él. Este evento de la resurrección transforma la visión que los creyentes tienen sobre la vida y la muerte. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección abren la puerta a una relación renovada con Dios. A partir de ese momento, los cristianos no solo celebran un hecho histórico, sino que viven la resurrección en sus vidas diarias. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora actúa en la vida de los creyentes, dándoles la fuerza para vivir en victoria sobre el pecado y la muerte, y abriéndoles un camino a una vida nueva en Cristo. El significado del templo resucitado, Cristo en nosotros. El hecho de que Jesús hable de su propio cuerpo como el templo que será destruido y resucitado, es un llamado a comprender que la presencia de Dios ya no habita en un espacio físico aislado, sino en la persona de Jesucristo.
y por extensión, en aquellos que creen en Él. Jesús, al ser el templo resucitado, muestra que la verdadera adoración se lleva a cabo en su presencia. Y esa presencia ahora habita en nosotros a través del Espíritu Santo. El cristiano no necesita buscar la presencia de Dios en un edificio o en un lugar específico. La presencia divina mora en el corazón del creyente, en su vida diaria, y se hace tangible en cada momento de oración, adoración y servicio a los demás. Este entendimiento del templo resucitado transforma nuestra manera de vivir la fe. Ya no es suficiente ir a un lugar determinado para encontrarse con Dios. Ahora, en Cristo, cada momento es una oportunidad para entrar en la presencia de Dios. La vida cristiana se convierte en una adoración continua, una ofrenda diaria de todo lo que somos a Dios. Porque en Cristo, cada momento de nuestra vida tiene valor eterno. Vivir en Cristo es vivir en su resurrección. Es participar en su vida divina. Es permitir que su presencia habite en nosotros y transforme nuestras vidas. Jesús, el verdadero templo. La purificación del templo por parte de Jesús nos invita a reflexionar sobre el lugar que le damos a Él en nuestra vida. Jesús no vino solo a desafiar las estructuras religiosas de su tiempo, sino a revelar un nuevo camino hacia Dios. Un camino que se centra en Él mismo. Al purificar el templo, Jesús no solo estaba restableciendo el orden físico, sino que estaba mostrando el camino hacia la verdadera adoración. Una adoración centrada en la persona de Cristo, el templo viviente. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a través de Él, podemos tener una relación directa con el Padre. A través de la resurrección de Jesús. El templo ya no es un lugar de sacrificios y rituales, sino un encuentro personal con Dios. El cristiano, entonces, está llamado a vivir en comunión con Cristo, a hacer de su vida un templo de adoración continua. La presencia de Dios ya no está limitada a un edificio o a un ritual, sino que vive en cada creyente que abre su corazón a Cristo. La vida cristiana es una vida vivida en el templo de Cristo, en la presencia constante de Dios, un lugar donde la fe, el amor y la gracia se manifiestan. En cada acto de adoración, servicio y testimonio. La continua transformación del corazón humano. En el relato de la purificación del templo, no solo se nos habla de la restauración de un edificio físico, sino que se nos invita a una transformación más profunda. La restauración de nuestro corazón. La casa de Dios, el templo, representaba la morada divina en la tierra. En el Antiguo Testamento, este espacio era entendido como el lugar sagrado, donde Dios se encontraba con su pueblo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se revela que la presencia de Dios no está restringida a un lugar físico. El templo es ahora el cuerpo de Cristo. Y Cristo resucitado se convierte en la nueva morada de Dios. De manera similar, nuestro corazón debe ser un templo donde Dios habite. Jesús no solo vino a purificar el templo de Jerusalén, vino a purificar nuestros corazones, a expulsar todo aquello que nos aleja de la auténtica relación con Él. Así como Jesús expulsó a los mercaderes que profanaban el templo, Él también nos invita a revisar nuestras vidas y nuestras actitudes, para que podamos permitirle a Él expulsar cualquier cosa que esté ensuciando
o distorsionando nuestra relación con Dios. La corrupción que Jesús denuncia en el templo no es solo un fenómeno externo, sino una realidad que afecta también nuestra vida interior. A menudo permitimos que el consumismo, el egoísmo, la arrogancia o las distracciones mundanas se infiltren en nuestro corazón, alejándonos de la pureza y la simplicidad de la fe. Jesús, al purificar el templo, nos llama a hacer lo mismo con nuestro interior, a abrir las puertas de nuestro corazón y permitir que Él actúe, que Él limpie y restaure lo que está dañado por el pecado. La relación entre el sacrificio y el sacrificador, el nuevo sentido de la adoración. La purificación del templo también redefine el acto de sacrificio. En la antigua tradición judía, el sacrificio era un acto fundamental de adoración a Dios. Los sacrificios de animales tenían un propósito: reconciliar al pueblo con Dios, expiar los pecados y restaurar la comunión con el Creador. Sin embargo, en el acto de purificar el templo, Jesús está señalando que el sacrificio de animales ya no es suficiente. Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, y a través de su muerte en la cruz, el sacrificio de animales queda superado. Jesús mismo es el sacrificador y el sacrificio. Su cuerpo se convierte en el nuevo templo, el lugar donde la humanidad puede encontrar la reconciliación con Dios. No a través de la sangre de animales, sino a través de su propia sangre derramada en la cruz. La muerte de Jesús es el sacrificio definitivo, que restablece la relación entre Dios y los hombres. El Templo de Jerusalén, con todos sus sacrificios y rituales, queda obsoleto porque en Cristo el sacrificio perfecto ha sido ofrecido. No hay necesidad de más sacrificios, porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que podamos ser reconciliados con el Padre. La adoración ahora no se basa en lo que nosotros podamos ofrecer a Dios, sino en lo que Cristo ha ofrecido por nosotros. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de la adoración cristiana. No es un acto externo ni ritualista, sino una respuesta a la gracia de Dios manifestada en Cristo. La verdadera adoración nace de un corazón que ha sido tocado por el sacrificio de Cristo. Y es esa adoración interna, sincera y transformada la que nos une a Dios. La importancia de la fe en el templo resucitado. Cuando Jesús dice que destruirán el templo y Él lo levantará en 3 días, está anunciando no solo su muerte y resurrección, sino también el cambio radical que ocurrirá en la forma en que la humanidad se relaciona con Dios. La fe cristiana no se basa en una edificación física, sino en una relación viva con Cristo resucitado. El templo de Dios ya no es un lugar específico, sino la persona de Jesús, quien, a través de su muerte y resurrección, abre el acceso a la presencia de Dios. Jesús mismo se convierte en el acceso único al Padre, y es a través de él que toda la humanidad puede acercarse a Dios. En este contexto, la fe cobra una importancia central. Creer en Jesús como el templo resucitado significa reconocer que, en Él, encontramos todo lo que necesitamos para la salvación. Ya no se trata de ofrecer sacrificios en un altar físico, sino de ofrecer nuestra vida a través de la fe en Cristo. La fe se convierte en el medio a través del cual nos encontramos con Dios, y esa fe nos permite vivir en comunión constante con Él. Jesús nos llama a tener una fe viva. Una fe que trascienda los lugares, las estructuras y las formas externas.
para vivir en su presencia, en su resurrección. La verdadera fe es aquella que reconoce en Cristo el cumplimiento de todas las promesas de Dios y que, al confiar en Él, nos adentramos en la nueva y eterna relación con el Padre. El templo de Cristo y la vida cristiana diaria. La revelación de que Jesús es el nuevo templo cambia nuestra forma de entender la vida cristiana. Si Cristo es el templo, entonces todos los que estamos en Él somos llamados a vivir de acuerdo con esa nueva realidad. La vida cristiana no es simplemente una serie de actos religiosos o rituales, sino una vida que se vive en Cristo, en el templo resucitado. Jesús es el lugar donde encontramos la presencia de Dios. Y vivir en Él significa vivir según su ejemplo, su amor y su verdad. La vida cristiana se convierte así en un testimonio de la transformación que Jesús ha obrado en nuestra vida a través de su sacrificio y resurrección. Cada aspecto de nuestra vida diaria debe ser una expresión de esa realidad. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Todo debe estar impregnado por la presencia de Cristo. Al ser templo de Cristo, estamos llamados a hacer de nuestra vida un lugar donde Dios habite. Esto significa vivir con un corazón abierto a su gracia, buscando constantemente su voluntad y siendo testigos de su amor y su verdad en el mundo. La vida cristiana es una vida de adoración continua, no solo a través de oraciones formales, sino a través de toda nuestra existencia. Cristo, como el templo, nos llama a vivir en su presencia constantemente, permitiendo que su amor transforme todo lo que somos y todo lo que hacemos. El cristiano como templo viviente de Dios. La idea de que el cristiano es un templo viviente de Dios es fundamental para comprender el propósito de nuestra vida cristiana. En Corintios, San Pablo nos recuerda que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo cual nos invita a reflexionar sobre el profundo sentido de la santidad de nuestra vida. Si Cristo es el templo resucitado, y si su presencia mora en nosotros a través del Espíritu Santo, entonces estamos llamados a vivir como personas santas, dedicadas a Dios en todo lo que somos y hacemos. La vida cristiana, entonces, no es una vida separada de lo cotidiano, sino una vida que debe impregnar todas nuestras actividades con el amor y la gracia de Dios. Ser templo viviente de Dios significa vivir con una conciencia constante de que nuestra vida pertenece a Él. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción debe estar guiado por el deseo de honrar y servir a Dios. No se trata de una perfección humana, sino de una disposición constante a ser transformados por la presencia divina. El cristiano, al ser templo de Dios, está llamado a vivir como Cristo vivió, con humildad, con compasión, con justicia y con amor. Esta vida transformada es el testimonio vivo de la obra de Cristo en el mundo. Y es a través de ella que el reino de Dios se hace presente en la tierra. La llamada a la restauración en el templo de Cristo. El acto de purificar el templo tiene también una dimensión restauradora. Jesús no solo viene a denunciar lo que está mal, sino a restaurar lo que ha sido corrompido. En nuestra vida espiritual, a menudo necesitamos esta restauración. Una restauración que solo puede venir a través de la acción de Cristo. Él es quien purifica nuestras vidas, quienes nos devuelve a la verdad y la pureza de la relación con Dios.
Este acto de restauración es algo que ocurre continuamente en la vida del cristiano, ya que siempre estamos en un proceso de conversión y renovación. Jesús, como el templo resucitado, es el centro de nuestra restauración espiritual. Al venir a Él, permitimos que Él renueve nuestro ser, nos perdone y nos haga dignos de habitar en su presencia. La restauración que Jesús ofrece es integral. No solo se refiere a una limpieza exterior, sino a una transformación interior. A través de la gracia de Dios, nuestros corazones se convierten en lugares santos, donde la presencia de Cristo puede morar. Al igual que el templo de Jerusalén fue restaurado en el acto de purificación de Jesús, nuestra vida también debe ser restaurada y purificada, para ser un lugar adecuado para la acción de Dios. Este proceso de restauración es continuo y nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Nos permite crecer en la fe y vivir como discípulos verdaderos de Cristo. El desafío de la adoración verdadera. La purificación del Templo de Jerusalén también pone en evidencia el gran desafío que enfrentamos al entender lo que significa la verdadera adoración. Jesús no solo limpió el templo de la corrupción física, sino que desafió el entendimiento superficial de la adoración que muchos tenían. En ese tiempo, el templo era visto principalmente como un lugar de sacrificio y rituales externos. Las personas pensaban que cumplir con los ritos establecidos era suficiente para acercarse a Dios. Pero Jesús señala que la adoración no debe ser reducida a meros actos rituales. Jesús mismo se convierte en el medio por el cual todos, no solo los sacerdotes, tienen acceso al Padre. La verdadera adoración es aquella que surge de un corazón transformado, no de una mera repetición de actos externos. La adoración verdadera, por tanto, no puede ser medida simplemente por la cantidad de sacrificios o rituales que realizamos. La adoración auténtica es una actitud del corazón, una disposición constante a rendirnos a la voluntad de Dios, a reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y a vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús, al purificar el templo, también nos invita a purificar nuestros corazones y a examinar si realmente estamos adorando a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, o si hemos caído en la tentación de una religiosidad vacía y superficial. La pregunta fundamental es: ¿estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús lo enseñó, o simplemente estamos cumpliendo con una serie de rituales? La aceptación del nuevo templo, Cristo como el corazón de la adoración. El templo que fue purificado por Jesús se nos presenta como un símbolo de la transición de la vieja adoración hacia una nueva realidad en Cristo. El templo de Jerusalén había sido el centro de la vida religiosa del pueblo judío. Pero Jesús trae consigo una revelación profunda. El verdadero templo no es un edificio, sino el mismo. Él es el lugar donde Dios y los hombres se encuentran, el mediador entre el Creador y la creación. La resurrección de Jesús confirma que Él es, de hecho, el nuevo templo. En Él, la presencia de Dios se hace accesible a todos los hombres, sin distinción. El antiguo templo, con su sistema de sacrificios, desaparece porque Cristo se convierte en el único sacrificio perfecto y suficiente. Aceptar a Jesús como el nuevo templo
Es aceptar que no necesitamos intermediarios humanos para acercarnos a Dios. No necesitamos más sacrificios de animales, ni lugares sagrados específicos. En Cristo, nuestra relación con Dios es directa, personal y transformadora. Este es un concepto radical para los judíos de su tiempo, que pensaban que la presencia de Dios solo podía encontrarse en el templo de Jerusalén. La transgresión que Jesús comete al purificar el templo y declarar que Él es el nuevo templo es un desafío para nuestra forma de pensar sobre la religión y la adoración. La invitación de Jesús es, por tanto, a vivir nuestra vida en Él, siendo conscientes de que su presencia no está confinada a un espacio físico, sino que habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. La resurrección, el signo que transforma todo. Es fundamental comprender que la purificación del templo está inseparablemente ligada a la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús menciona la destrucción del templo y su resurrección en 3 días, no solo está refiriéndose al templo físico de Jerusalén, sino a la obra redentora que Él mismo llevaría a cabo mediante su sacrificio y resurrección. La resurrección de Jesús es la clave para comprender este acto de purificación. Es a través de la muerte y resurrección de Cristo que el acceso a Dios se redefine. Se abre de una manera nueva y definitiva. El sacrificio de Jesús en la cruz, seguido de su resurrección, es el punto culminante de la obra de salvación. Al levantarse de entre los muertos, Jesús transforma la naturaleza misma de la relación de la humanidad con Dios. Ya no es necesario buscar a Dios en un edificio, en un templo de piedra, sino que el acceso a Dios está en Cristo. La resurrección de Jesús no es solo un milagro, sino el inicio de una nueva era para la humanidad. En su resurrección, Jesús inaugura el reino de Dios de una manera nueva, y a través de él, todos los creyentes pueden experimentar una resurrección espiritual. El poder de la resurrección no es solo una realidad futura, sino una fuerza presente que transforma la vida del cristiano. Esta es la razón por la cual la fe cristiana se centra en la resurrección de Jesús, no solo como un evento histórico, sino como el principio de una vida nueva, accesible a todos los que creen. La necesidad de una purificación interior constante. La expulsión de los mercaderes del templo. También ofrece una reflexión sobre la necesidad de una purificación interior constante en nuestras vidas. Jesús no solo está llamando la atención sobre las injusticias que se cometían en el templo, sino que nos está invitando a purificar nuestro propio ser, a examinar qué mercaderes o comercios están contaminando nuestro corazón y nuestra relación con Dios. La vida cristiana no es estática, sino un proceso continuo de conversión y purificación. Como el templo de Jerusalén, nuestra vida interior puede ser fácilmente invadida por deseos materiales, egoísmo, rencores, falsas seguridades o preocupaciones mundanas. Estos mercaderes y cambiadores de dinero son los elementos que, de manera insidiosa, van corroyendo nuestra relación con Dios y con los demás. La purificación que Jesús nos propone no es solo una vez, sino continua. A lo largo de nuestra vida cristiana, estamos llamados a revisar constantemente nuestra vida interior, a expulsar todo aquello que impide que Dios
habite plenamente en nosotros. La purificación del corazón es un trabajo constante, que requiere una disposición diaria a dejarnos transformar por la gracia de Dios. Jesús, al purificar el templo, nos ofrece también el camino de la purificación de nuestra vida. A través de la oración, el arrepentimiento, el perdón y la entrega. Al vivir este proceso de purificación interior, nos vamos acercando cada vez más a la imagen de Cristo. Y permitimos que Él sea el centro de nuestra vida. La justicia divina y la misericordia de Jesús. El gesto de Jesús al purificar el templo también refleja la profunda justicia divina que, en su misericordia, busca restaurar lo que ha sido corrompido. Jesús no actúa por un impulso de ira descontrolada, sino por una justicia que desea restaurar el orden y la santidad del templo. La justicia de Dios no es una venganza ciega, sino una justicia restauradora que busca el bien del ser humano, que lucha contra todo lo que daña la relación entre Dios y su pueblo. De la misma manera, el sacrificio de Cristo en la cruz no es un acto de castigo, sino de restauración. En la cruz, Jesús asume sobre sí mismo la injusticia del pecado humano y, al mismo tiempo, nos ofrece la posibilidad de ser restaurados. Esta justicia divina, que se expresa en el acto de purificación del templo y en la obra redentora de Cristo, está siempre acompañada de misericordia. La misericordia de Dios no significa que ignore el pecado, sino que nos ofrece una nueva oportunidad. Nos llama a la conversión y nos invita a entrar en una relación más profunda con Él. Así como Jesús purifica el templo, Él también purifica nuestras vidas. No con condena, sino con un llamado al arrepentimiento y a la transformación. Este acto de justicia y misericordia nos muestra que, aunque Dios es justo, su justicia siempre busca la restauración y la reconciliación. El templo de la Iglesia, comunión en Cristo. En el Nuevo Testamento, el concepto de templo se expande aún más, ya que se nos enseña que la Iglesia misma es el templo de Dios. En Corintios, San Pablo dice que vosotros sois el templo de Dios. Esta enseñanza es clave para comprender el impacto de la purificación del templo en nuestra vida como miembros de la Iglesia. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es también el templo en el que Dios habita a través del Espíritu Santo. Al igual que el templo de Jerusalén fue purificado por Jesús, también la Iglesia, como comunidad de creyentes, está llamada a vivir en la pureza de la adoración y el servicio a Dios. La Iglesia no es solo un lugar de culto, sino un espacio donde los creyentes se unen como templos vivientes para ofrecer a Dios su vida y su amor. La purificación del templo también nos recuerda que la Iglesia, como comunidad de fieles, debe vivir siempre en un constante proceso de purificación. La Iglesia no es perfecta, ya que está compuesta por seres humanos que aún están en proceso de conversión. Sin embargo, la Iglesia es llamada a reflejar la santidad de Dios y a vivir como un espacio donde la presencia de Cristo se hace tangible. La purificación del templo es también un llamado a purificar nuestras comunidades eclesiales, para que vivan conforme a los principios del Evangelio y sean un reflejo de la santidad de Dios en el mundo. El llamado a ser templos del Espíritu Santo. El acto de purificación del templo por parte de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a vivir como templos del Espíritu Santo.
Este llamado es radical y transformador. Ser templo de Dios significa vivir con una conciencia profunda de que nuestra vida está dedicada a Él, que todo lo que somos y hacemos debe reflejar la presencia de Dios en nosotros. La vida cristiana no es solo una serie de prácticas externas, sino una profunda conversión interior que se refleja en nuestras acciones, decisiones y relaciones. Ser templo del Espíritu Santo es reconocer que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón deben estar dedicados a Dios. Es permitir que Él transforme cada área de nuestra vida y que su amor se derrame en nosotros, para que podamos ser luz en el mundo. La purificación del templo es también un recordatorio de que estamos llamados a vivir en continua purificación, en un proceso de conversión diaria, que nos acerque más a la imagen de Cristo. Al ser templos del Espíritu Santo, somos llamados a vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás, como testigos del amor y la gracia de Dios. El templo como reflejo de la pureza de la fe. Cuando Jesús purifica el templo, no solo está restaurando un lugar físico, sino también el corazón de la verdadera adoración. A través de este acto, nos recuerda que el propósito del templo es ser un espacio de encuentro y de pureza ante Dios. El templo de Jerusalén, en su origen, fue diseñado como un lugar donde el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios en oración y sacrificio. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se fue distorsionando esa función sagrada, y el lugar destinado a ser de adoración se convirtió en un mercado y un espacio de transacciones comerciales. Jesús, al purificar el templo, nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, como templos del Espíritu Santo, también debemos mantener nuestra fe libre de toda corrupción, de todo lo que pueda empañar nuestra relación con Dios. La fe cristiana debe ser vivida con la misma pureza que Jesús demandó para el templo. Esto significa que no podemos permitir que intereses ajenos a la voluntad de Dios tomen el control de nuestra vida espiritual. Las tentaciones del mundo moderno, como el materialismo, el egoísmo o las ambiciones personales, pueden fácilmente llenar nuestros corazones y alejarnos del verdadero propósito de nuestra existencia: conocer y amar a Dios. Jesús, al expulsar a los mercaderes, nos da un ejemplo claro de cómo debemos actuar frente a cualquier cosa que intente corromper nuestra relación con Él. Purificar nuestra vida interior no solo es necesario, sino que es urgente, ya que el corazón humano, por naturaleza, tiende a distraerse y alejarse de Dios. La destrucción del templo como símbolo de la redención. El acto de hablar de la destrucción y posterior resurrección del templo también tiene una dimensión profundamente simbólica en el camino de la redención. Jesús, al referirse a su cuerpo como el templo que sería destruido, hace una analogía directa con su muerte en la cruz. La destrucción del templo prefigura la pasión de Cristo. Su cuerpo será entregado en sacrificio, su vida será entregada por el perdón de los pecados de la humanidad. Esta muerte no es una derrota, sino el medio por el cual la salvación se hace posible. En la cruz, el templo de Cristo es destruido. Pero en su resurrección, esa destrucción se convierte en un acto de victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús es la restauración del templo, no solo de manera física, sino espiritualmente.
al levantar su cuerpo de entre los muertos. Jesús inaugura una nueva forma de estar cerca de Dios. Ya no a través de sacrificios de animales, sino a través de su sacrificio definitivo. La destrucción del templo es, por tanto, un signo de lo que está por venir, el sacrificio de Cristo, que dará acceso a todos al Padre. En este sentido, la purificación del templo no es solo un acto de restauración del espacio físico, sino una preparación para el sacrificio que Jesús ofrecerá en la cruz. Un sacrificio que permitirá la verdadera redención de todos los que creen en él. El templo como lugar de encuentro y no de comercio. En la purificación del templo, Jesús subraya otro principio fundamental. El templo es un lugar destinado al encuentro con Dios, no un lugar de comercio. Los mercaderes y los cambistas, ese que se habían instalado en el templo, eran una muestra de cómo la religión y la espiritualidad pueden ser fácilmente corrompidas por intereses materiales. El lugar que debía ser de oración y recogimiento se había transformado en un mercado de intercambio de dinero y bienes, lo que trastocaba el propósito mismo de la adoración. Jesús, al expulsar a los mercaderes, nos recuerda que el culto a Dios no debe estar subordinado a intereses comerciales o personales, sino que debe estar centrado exclusivamente en el amor y la adoración a Dios. Este llamado de Jesús a mantener la pureza del templo también nos desafía como individuos y como comunidad cristiana a examinar nuestras propias motivaciones al acercarnos a Dios. ¿Estamos buscando a Dios para una ganancia personal? ¿Para obtener algún beneficio temporal? ¿O estamos realmente buscando una relación profunda y genuina con Él? La adoración cristiana debe ser desinteresada, centrada en el reconocimiento de la grandeza de Dios y en el deseo sincero de rendirle homenaje. Jesús nos invita a transformar nuestra relación con Él, alejándonos de todo lo que pueda reducirla a una transacción superficial o a una búsqueda de beneficios materiales. La purificación del templo, un acto profético. La purificación del templo no es solo un acto de restauración religiosa, sino también un acto profético. Al hacerlo, Jesús no solo está criticando una práctica errónea, sino que está anunciando el fin de una era. La antigua forma de adoración en el templo, basada en sacrificios y rituales externos, está siendo reemplazada por algo nuevo. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y al purificar el templo, está señalando que el verdadero sacrificio ya no será realizado en el templo de piedra, sino en su propio cuerpo. Él es el Cordero de Dios, y su sacrificio en la cruz será el último y más grande sacrificio que jamás se haya realizado. Este acto profético también muestra cómo Jesús viene a transformar las estructuras religiosas establecidas. Los líderes religiosos de la época pensaban que podían controlar la relación entre Dios y el pueblo mediante la administración del templo y sus ritos. Sin embargo, Jesús rompe con este sistema y revela que la verdadera adoración ya no depende de estos rituales, sino de una relación viva y directa con Él. Al purificar el templo, Jesús también está anunciando que la verdadera relación con Dios no se basa en normas externas, sino en el corazón transformado por su gracia. El templo como anticipación de la Iglesia, además de la transformación de la adoración individual.
El templo purificado también tiene un significado profético para la Iglesia. En Corintios, San Pablo nos recuerda que la Iglesia es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ella. Si el templo de Jerusalén representaba el centro de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, la Iglesia, en el Nuevo Testamento, se convierte en el nuevo templo. El lugar donde Dios habita de manera especial. Jesús, al purificar el templo, está prefigurando esta transformación, ya que el lugar de la presencia de Dios se traslada del edificio físico a la comunidad de creyentes. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es ahora el lugar donde los fieles encuentran a Dios. Y este espacio debe ser santificado y dedicado a la verdadera adoración. La purificación del templo, por tanto, es también una invitación a la Iglesia a purificar sus propios corazones y estructuras. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la Iglesia está llamada a mantenerse fiel al propósito de su existencia. Ser un lugar donde la presencia de Dios sea experimentada y vivida de manera auténtica. Esto implica una constante purificación, tanto a nivel personal como comunitario, para que podamos reflejar verdaderamente la santidad de Dios en el mundo. La enseñanza de la autoridad de Jesús. En el momento en que Jesús purifica el templo, se nos presenta también una enseñanza sobre la autoridad divina. Los líderes religiosos de la época no pudieron entender cómo Jesús, un simple carpintero de Nazaret, podía actuar con tanta autoridad en el templo, un lugar sagrado para el pueblo de Israel. Sin embargo, la autoridad de Jesús no proviene de una posición de poder terrenal, sino de su identidad divina. Él es el Hijo de Dios, y como tal, tiene autoridad sobre todas las cosas, incluido el lugar sagrado por excelencia, el templo. Este acto de purificación nos muestra que la verdadera autoridad espiritual no está en las estructuras religiosas humanas, sino en la persona de Cristo. Al purificar el templo, Jesús demuestra que Él tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido corrompido por el pecado y la injusticia. Su autoridad no es autoritaria ni opresiva, sino restauradora y sanadora. Jesús viene a purificar y a transformar, no solo a castigar. Esta es una lección clave para la vida cristiana. La verdadera autoridad viene de la obediencia a Dios y de vivir de acuerdo con su voluntad, no de imponer reglas y tradiciones humanas. El templo y el llamado a la conversión. El acto de purificación del templo también nos invita a la conversión. Jesús no solo expulsa a los mercaderes del templo, sino que también está llamando al pueblo a una transformación más profunda. Al destruir el viejo sistema de sacrificios y ofrecerse él mismo como sacrificio, Jesús nos está invitando a un cambio radical en nuestra manera de vivir la fe. Ya no se trata de seguir una serie de rituales externos, sino de vivir una vida interior transformada por el amor de Dios. Este llamado a la conversión es esencial para comprender el mensaje de Jesús. La purificación del templo es un signo de la necesidad de purificar nuestras propias vidas, de eliminar todo lo que nos aleja de la verdadera adoración. Jesús nos invita a examinar nuestras motivaciones, nuestras actitudes y nuestras prioridades, y a dejar que Él transforme lo que está corrupto o desordenado en nuestro corazón. La conversión no es un evento aislado,
sino un proceso continuo de purificación y renovación, en el que nos acercamos cada vez más a la imagen de Cristo. La presencia del reino de Dios en el templo purificado. Finalmente, el acto de purificación del templo también es un signo de la presencia del reino de Dios. Jesús, al limpiar el templo, no solo está restaurando un espacio físico, sino inaugurando una nueva realidad. El reino de Dios está cerca, y la verdadera adoración a Dios se dará en un nuevo contexto. El reino de Dios no es un lugar geográfico, sino una relación personal con Él a través de Cristo. Al purificar el templo, Jesús señala que el reino de Dios no se limita a un espacio específico, sino que se extiende a todas las personas que creen en Él. Esta expansión del reino de Dios es una invitación a vivir nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida. No hay lugar que quede fuera de la presencia de Dios. A través de la purificación del templo, Jesús nos llama a hacer de nuestro corazón un espacio donde el reino de Dios pueda morar, transformando todo lo que tocamos y vivimos. La presencia de Cristo en nuestra vida es la clave para vivir en ese reino, un reino de justicia, paz y amor que comienza en nuestro corazón y se extiende a los demás.